bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra. ¿Cuántos siguen contentos? How many of you continue to be happy? Amy, me da mucho gusto verte, mija. Amy, I'm so glad to see Y you, Galán daughter. también. And your handsome guy as well. Amén. Amen. Siempre hay gozo en nuestras vidas. There's always joy in our lives. Y al ver a personas que vienen, And to see people that come, porque no se trata de lo que yo puedo hacer, it's not about what I can do, sino lo que Dios puede hacer en mi vida a través de mí. but what God can do in my life through me. Y nosotros tenemos que, por así decirlo, acomodarnos en el camino correcto And so to say, we have to arrange ourselves in the correct path para que Dios pueda obrar en nuestras vidas. in order for God to be able to work in our lives. Y eso es importante. And that's important. Hay una frase que normalmente utilizamos. There's a phrase that we normally use. Es de vida o muerte el lugar en donde te congregas. It's life and death, the place where you congregate. Porque lo hemos visto. Because we've seen it. Amen. Y no es porque queramos exaltar en nuestras vidas, It's not that we want to exalt ourselves in our lives, sino que si se te enseña mal, but if you're taught incorrectly, vas a vivir mal. you're going to live incorrectly. Entonces es importante el que no comprometamos la palabra. So then it's important for us not to compromise the word. Amén. Amen. No estoy Amen. diciendo que otras iglesias están mal, I'm not saying that other churches are wrong, sino simplemente el buscar el lugar en donde Dios te ha puesto a ti. but to simply seek the place where God, or look for the place God has put you in. Porque si vemos una plantita en lo natural If we see a little plant in the natural, y decimos, mejor la voy a cambiar de lugar, mejor voy a quitarla de este lugar donde está plantada y la voy a plantar en este otro lugar. and we say, oh, I'm not planted here, I'm going to remove it and plant it over here. Y unos cuantos días después digo, no me gustó aquí, mejor la voy a poner en este otro lugar. And a few days later, you say, well, I don't like it here, I'm just going to put it in this other place. ¿Cuántos saben que la raíz no va a poder profundizarse y crecer más fuerte si está en un lugar, en el lugar preciso y correcto? How many of you know that it's not going to be able to grow and get its roots deep in? Entonces, It's in the por eso correct es la place. importancia de congregarnos en el lugar correcto, That's the importance of congregating in the correct place. para que nuestras raíces puedan crecer y expandirse y que estén fortalecidas. So that our roots can grow and expand and be fortified. Porque hay un árbol, no sé qué árbol es, que tarda mucho tiempo para crecer arriba de la tierra. And there's a tree, I'm not sure which one it is. It takes a long time for it to No grow sé si es el outside bambú o qué árbol of the es. dirt. Pero todos esos son años que ese árbol crece, pero los primeros años es la profundidad y lo que crece hacia abajo, las raíces. And it's years that it grows, but then it grows downward. It's the profoundness where the roots grow. Y a los años empieza a crecer ese árbol arriba en donde nosotros lo podemos ver. And then through the years, that tree begins to grow upward where we could see it. ¿Y cuántos saben que lo importante de un árbol, lo más importante de un árbol es la raíz? How many of you know the most important thing of a tree is the root? Porque de ahí es donde se nutre That's where it gets a y se nourishment alimenta. and fed. Amén. Amen. Bueno, ¿cuántos seguimos contentos? How many of us continue to be happy? Aleluya. Hallelujah. Vamos a ir al libro de Mateo. Let's go to the book of Matthew. Vamos a continuar con el tema de orando en el Espíritu. Let's continue with the topic praying in the Spirit. Mateo capítulo 26. Matthew chapter 26. Vamos a leer el versículo 41. We're going to read verse 41. Amén. Vamos a leer la Biblia de las Américas. We're going to read the Bible of the Americas. ¿Listos? Are you ready? Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Keep watching and praying so that you do not come into temptation. El espíritu está dispuesto, The spirit is willing, pero la carne es débil. but the flesh is weak. Este versículo no está escrito para excusarnos
This verse isn't written to excuse us y decir, es que la carne es débil y no puedo hacer X cosa. and say, well, the flesh is weak and I can't do such thing. El principio del versículo dice, velad y orad. The beginning of the verse says, keep watching and praying. Entonces, para poder que nuestro espíritu esté dispuesto So in order for our spirit to be willing y que nuestro espíritu le dé órdenes a nuestra alma y a nuestro cuerpo, and for our spirit to give orders to our soul and our body, ¿qué es lo que tenemos que hacer? what do we need to do? Velar y orar. Pray and watch. Amén. Entonces, para los que dicen la carne es débil So for those of you who say the flesh is weak y los que usan esa frase and those who use that phrase para excusarse de ser hacedores de lo que la palabra nos dice, to excuse themselves of being doers of what the word tells es us, porque simplemente no lo quieren hacer. it's just simply they don't want to do it Porque hay pereza espiritual. because there's spiritual laziness. Porque en el espíritu Because in the spirit, podemos hacer todas las cosas. we can do all things. Amen. No porque yo puedo, porque Blanca Urrea puede, It's not because I can, Blanca Urrea can, sino por aquel que mora y vive dentro de mí. but by he who lives and dwells in me. Por él lo puedo hacer. By him I can do it. Amén. Amen. Ahora vamos a leer la versión de la amplificada clásica. Now we're going to read the Amplified Classic Version. Dice, todos debéis estar despiertos, It says, all of you must keep awake, prestar estricta atención, ser cautelosos y activos, give strict attention, be cautious and active, y velen y oren. and watch and pray. Dice, para que no entréis en tentación. It says, so that you may not come into temptation. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para no entrar en tentación? So what do I need to do in order not to go into temptation? Tengo que estar despierto. I must be awake. Tengo que prestar estricta atención. I must give strict attention. Tengo que ser cauteloso I must be cautious. y tengo que estar activo And I must be en active las cosas que pertenecen al Espíritu. in the things that pertain to the Spirit. Amén. Amen. Entonces, si estamos muy accesibles a la tentación, si normalmente tenemos muchos pensamientos de tentación en nuestras vidas, If we're very accessible to temptation and we normally have a lot of temptation in our lives, es porque estamos viviendo más en la carne que en el Espíritu. it's because we're living more in the flesh than in the Spirit. Y me puedes decir, pero es que pastora, tenemos un cuerpo, ¿cómo es que no vamos a vivir en la carne? And you can say, Pastora, we have a body. How are we not going to live in the flesh? Sí, pero dice la palabra, hacer morir los deseos de la carne Yes, but the word says to make the desires of the flesh die y vivir en el Espíritu. and live in the El Spirit. vivir en el Espíritu es una constante vivencia, una constante experiencia en el Espíritu. To live in the Spirit is a constant living, a constant experience in the Spirit. Y es ahí en donde tenemos que aprender a alejarnos That's where we must learn to go stay away de lo que es el fruto de la carne, de lo que es vivir en la carne. to it is the fruit of the flesh and living in the ¿Y flesh. qué es el fruto de la carne? What is the fruit of the Los flesh? deseos de la carne, pues Or lo the- podemos ver en Gálatas. Or the desires of the flesh we can see in Galatians. Gálatas 5, no recuerdo qué versículo es, pero es antes del 22 porque el 22 empieza el fruto del Espíritu. It's Galatians 5. It's before 22 because on the 22 it's the fruit of the Pero Spirit. ya lo hemos visto, amén. But we've seen it, amen. Pero lo que quiero dejarte en tu corazón But what I want to leave in your heart, es que tenemos que vivir alejados lo más posible de la tentación. we must live as far away as possible from temptation. Uno toma la decisión One makes a decision de alejarnos o de acercarnos a lo que es la carne o el espíritu. to stay far away from the flesh and the Spirit. Or the spirit. Dios nos dice, yo he puesto delante de ti God says, I've placed before you la bendición the blessing y la maldición. and the curse. Y luego, ¿qué nos dice? And then what does he tell us? Tú escoge. You choose. No el pastor va a escoger por ti. Not pastor's going to choose No for tu you. cónyuge va a escoger por ti. Not that your spouse is going to No tus choose hijos for van a you. escoger por ti. Your children are going No to tu choose for patrón va a you. escoger por ti. Your boss is not going to choose Cada for uno you. de nosotros tenemos que escoger. Each one of us must choose. O vives en el espíritu Either you live in the Spirit o vives en la carne. or you live in the flesh. Amén. Amen. Aleluya. Vamos a Romanos capítulo 8. Let's go to Romans chapter 8.
El capítulo 8 de Romanos es uno de los favoritos del pastor. And Romans chapter 8 is one of Pastor's favorite verses. Vamos a leer versículo 26. We're going to read verse 26. Amén. Amen. Si no trajo Biblia, ahí debe de haber una enfrente de usted. If you didn't bring a Bible, there should be one right in front of you. Inglés o español. In English or Spanish. Amén. Dice, y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. And in the same way, our Spirit helps us in our weaknesses. Dice, porque no sabemos orar como debiéramos, Says we don't know how to pray as we should, pero el Espíritu mismo but the Spirit Himself intercede por nosotros con gemidos indecibles. intercedes for us with groanings. Aquí nos está diciendo el Espíritu de Dios Here, the Spirit of God is telling us que sí es cierto, hay limitaciones en la carne, it's true we have limitations in the flesh, pero but tenemos la ayuda del Espíritu Santo. we have the help from the Holy Spirit. Y no sé tú, And I don't know about you, pero esto es una gran bendición but this is a great blessing de poder tener esa ayuda of being able to have that help del Creador del universo, of the Creator of the universe, de aquel que sabe absolutamente todo. He who knows absolutely everything. La pastora Nancy le dice el genio, the Uh, genius. Pastor Nancy calls it He's a genius. Dice el 27, y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir. Go ahead. 27. Now he who searches the hearts knows what the mind. Ok, en inglés dice la mente, aquí está entre paréntesis, dice la mente. Dice, del espíritu. Of the Spirit. Dice, y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir o la mente del espíritu. And this is because now he who searches the hearts knows what the mind of the Spirit is. Dice, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Because he makes intercession for the saints according to the will of God. Hay ocasiones en nuestras vidas en donde tal vez estamos orando, There are occasions in our lives where we might be praying, pero no sabemos exactamente el cómo orar but we don't know exactly how to pray o el por qué orar, or why we're praying. pero sabemos y tenemos la certeza que tenemos que orar. But we know and we have the certainty that we must pray. Y aquí nos está diciendo la palabra que el Espíritu Santo, And here the word is telling us that the Holy Spirit, Él nos guía a qué es lo que por lo cual tenemos que orar. He guides us into what we need to pray for. Y cuando pasamos tiempo, el pastor nos ha enseñado acerca del orar en el Espíritu. And when we spend time, Pastor has taught us over praying about praying in the Y Spirit. el orar en el Espíritu abarca el orar en lenguas. And praying in the Spirit covers praying in tongues. Y el orar en el Espíritu también es el orar siendo guiados por el Espíritu. Praying in the Spirit is also praying being led or guided by the Spirit. Entonces, cuando no sabemos cómo orar o por qué orar, So when we don't know what to pray for or how to pray, es bueno el orar en el Espíritu. it's good to pray in the Spirit. Porque en el Espíritu viene esa convicción o esa revelación del por qué orar o cómo orar. Because in the Spirit comes that conviction or revelation of how or what to pray about. Y cuando eso sucede es cuando viene esa revelación And when that happens, that's when that revelation comes y ocasiona a que la respuesta de esas oraciones o que oremos correctamente and it makes it so that those responses or that we pray correctly y venga la manifestación de aquello que lo cual estamos orando. and then that manifestation comes of that which we're praying about. ¿Sí me expliqué? Did I explain myself? Aleluya. En la amplificada clásica dice, así también el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda y nos sostiene en nuestra debilidad. Says, and then the Spirit has 26. 26. Okay, in the Amplified classes, so too the Holy Spirit comes to our aid and bears us up in our weaknesses. Dice, pues no sabemos qué oración ofrecer,
For we do not know what prayer to offer, ni cómo ofrecerla dignamente como debemos. nor how to offer it worthily as we ought. Es lo que te estaba diciendo ahorita. Which is what I was just telling you right now. Dice, pero el Espíritu mismo sale al encuentro But the Spirit Himself goes to meet en nuestra súplica y aboga o suplica por nosotros con anhelos y gemidos indecibles, demasiado profundos para expresarlos. to meet our supplication and pleads in our behalf with unspeakable yearnings and groanings too deep for utterance. Aquí está el orar en el Espíritu, Here's what it is to pray in the Spirit. porque nosotros oramos, Because we pray, pero es el Espíritu a través de nuestras vidas. but it's the Spirit through our lives. Pero ¿qué sucede cuando no nos damos el tiempo para orar? And then I think that happens when we don't give the time to pray. ¿Qué sucede? What happens? ¿Qué sucede cuando no oramos? What happens when we don't pray? Nada. Nothing. ¿Qué sucede cuando no comes? What happens when you don't eat? Nada. Nothing. Te truenan las tripas nomás. Your stomach is growling. Amén. Entonces hay muchas veces que nosotros esperamos respuestas y soluciones en nuestras vidas, There's many times we expect solutions and responses in our lives, pero no pasamos tiempo en oración. but we don't spend time in prayer. No pasamos tiempo orando en lenguas. We don't spend time praying in tongues. Y luego venimos al Señor y decimos, Señor, ¿por qué no me contestas? And then we come to before the Lord and say, Lord, why don't you answer me? ¿Es por culpa de Él? Is it His fault? No es nuestra culpa. No, it's our fault. Dios ya nos ha dado absolutamente todo. God has already given us absolutely everything. En servicios anteriores he compartido In previous services, I have shared cómo hay muchas personas que oran a Dios por amor, how there are many people that pray to God for love, cómo oran a Dios por finanzas, how they pray to God for finances, cómo personas oran por sanidad, how they pray for healing, cómo personas oran por perdón. or they pray for forgiveness. Y así hay una lista de tantísimas cosas por las cuales personas oran. And there's a big list of things that people pray about. ¿Cuántos saben que Dios no puede cambiar su palabra? How many of you know that God cannot change His word? Lo que Él ya dijo, Él ya no lo puede cambiar. What He already said, He cannot change that. Entonces, Él es amor y nos dio amor. So He is love and He gave us love. Él es amor. He is love. ¿Y quién mora dentro de nosotros? And who dwells in El us? mismo amor mora en nosotros. That same love dwells Entonces, in yo us. no puedo orar por amor, So then I cannot pray for love porque el autor del amor está en mí. because the author of love is in me. Entonces, ¿qué tengo que hacer? So then what do I need to do? Porque muchas veces dice, es que se me fue el amor por mi marido. It's because a lot of times they say, well, I lost the love for my husband. O es que la hermana no puedo amarla porque me hizo esto, esto y esto otro. It's because I cannot love that sister because she did this, this, and this to me. Come on. Amen. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? So then what do you need to do? Hacer morir los deseos de la carne. Make it the desires of your flesh to die. ¿Y qué tienes que hacer? And what do you need to do? Caminar en amor, Walk in love. caminar en perdón. Walk in forgiveness. Pero es que no es agradable, no me gusta. But it's not pleasing. I don't like it. Dios no te está preguntando God isn't asking cuál you es tu opinión. what your opinion is. Dios nos está diciendo, anda en el Espíritu. God is telling us, walk in the Y Dios Spirit. nos ha dado a su Espíritu Santo. And God has given us His Holy Y tenemos el Spirit. fruto del Espíritu. And we have the fruit of the Spirit. No como una opción para cuando sea conveniente en nuestras vidas, Not as an option when it's convenient in our lives, sino para que sea un estilo de vida. but for it to be a lifestyle. La vida en el Espíritu es gozo, Life in the Spirit is joy, es amor, is love, paz, peace, paciencia, patience, benignidad, humbleness, goodness, Goodness. bondad, Yeah. fidelidad, faithfulness, mansedumbre, gentleness, templanza. and meekness. Pero es que no lo siento. But it's because I don't feel La it. vida del Espíritu no es por sentimiento. The life of the Spirit is not by feelings. La fe no es por sentimiento. Faith is not by feelings. La fe es la certeza de lo que no ves. Faith is the certainty of what you don't see. Ya existe, pero no lo ves. It already exists, but you can't Pero see ya it. existe. But it exists. Entonces, el amor está dentro de mí, en mi espíritu. So then love is within me and my spirit. Sácalo. Take it out. Bring it out.
El perdón está dentro de ti. Forgiveness is inside of you. Sácalo. Take it out. La sanidad está dentro de ti. Healing is within you. Pero es que me duele el brazo, But it's because my arm o me hurts duele la cabeza, or my head hurts o el doctor me diagnosticó con X enfermedad. or the doctor diagnosed me with such a sickness. ¿A cuál es tu verdad? ¿La verdad del doctor, la verdad del síntoma o lo que está escrito en la palabra? Which is your truth? The truth of the doctor, the symptom, or what is written in the word? Y es ahí he puesto delante de ti la bendición y la maldición. And that is where I've placed the blessing or the curse before you. Ahí es donde nosotros tenemos que ser truchas, That's where we must be smart, ponernos sabios, inteligentes y tomar la decisión correcta de acuerdo a la palabra, be wise and intelligent, and do what is correct in the word. no de acuerdo al sentimiento, Not according to your feelings. no de acuerdo a si es fácil o es difícil, Not according if it's easy or hard, sino lo que está escrito. but what it is written. Amén. Aleluya. Dice, ¿dónde nos quedamos? Pues no sabemos qué oración ofrecer ni cómo ofrecerla dignamente como debemos. For we do not know what prayer to offer nor how to offer it worthily as we ought. Pero el Espíritu mismo sale al encuentro en nuestra súplica. But the Spirit Himself goes to meet our supplication. El Espíritu mismo sale a nuestro encuentro, a nuestra súplica. The Spirit Himself goes up to meet our supplication. ¿Necesitas más ayuda que el Espíritu? Do you need more help than the Spirit? Aquel mismo que resucitó a Jesús entre los muertos. That same one that resurrected Jesus from the dead? ¿Necesitas más ayuda? Do you need more help? Amén. Dice, y aboga o suplica por nosotros con anhelos y gemidos indecibles, demasiado profundos para expresarlos. And pleads on our behalf with unspeakable yearnings and groanings too deep for utterance. Dice, y el que escudriña los corazones de los hombres sabe lo que hay en la mente del Espíritu Santo And He who searches the hearts of men knows what is in the mind of the Holy Spirit, y a cuál es su intención, what His intent is, porque el Espíritu intercede y suplica ante Dios por los santos. because the Spirit intercedes and pleads before God on behalf of the saints. Dice, según This is according y en armonía to and in harmony con la voluntad de Dios. with God's will. ¿Ves Do you see que no puedes pedir por el vecino si estás casada? that you cannot ask for your neighbor if you're married? ¿Ves que no puedes pedir por amor porque el amor ya está dentro de ti? Do you see you cannot ask for love because love is already within you? En armonía In harmony con la voluntad de Dios. with God's will. Lo que tú y yo pidamos Whatever you and I ask tiene for que estar en armonía o de acuerdo has to be in harmony or in agreement a lo que está escrito en la palabra. to what is written in the word. Amén. Amen. Entonces, quiero que se nos quede en nuestro espíritu y que haga rema en nuestro espíritu. So then I wanted to stay in our spirit for it to make rhema in our spirit. Que el orar incorrectamente That praying incorrectly no va a traer soluciones a nuestras vidas. is not going to bring solutions to our lives. No, por más de que oremos incorrectamente, As much as we pray incorrectly, no va a haber respuesta. there's not going to be an answer. Y por eso hay mucha desilusión en muchas personas. That's why there's so much disillusion in many people. Porque están pidiendo cosas que ellos tienen que cambiar, que ellos tienen que hacer. Because they're asking for things that they need to change, things that they need to Porque do. Dios no va a cambiar su palabra por la ignorancia de una persona. Because God is not going to change His word because of the ignorance of a La palabra nos person. dice, mi pueblo perece The word tells us, my people perish por falta de conocimiento. because of lack of knowledge. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. My people perish because of lack of knowledge. Entonces, no puedo echarle la culpa a Dios y decirle, Señor, es que no me enseñaron. And I cannot blame God and say, Lord, it's because they didn't teach me. Ahorita te dije, es debido a muerte en el lugar en donde nos congregamos. Right now, I just told you, it's life or death, the place where we congregate. Nos ha tocado enterrar a personas We've gone to bury people porque no sabían que les pertenecía la salud divina. because they didn't know that divine healing belonged to them. ¿Ves que es importante el lugar donde te congregas? Do you see how it's important, why it's important, the place you congregate? En una ocasión, On one occasion,
creo que lo compartí anteriormente, Smith Wigglesworth lo invitaron a orar por una mujer que ya estaba a punto de morir, tenía días de vida, le habían diagnosticado días ya de vida. I believe I shared it before. Smith Wigglesworth went to go pray for somebody. They had diagnosed her with just a few days to live. Y fueron varias personas a orar con él. And various people went to go pray with him. Y dejó que oraran ellos primero. And he allowed them to pray first. Y una persona, uno de los ministros, oraba a Dios. And one person, one of the ministers, prayed to God. Y le decía, Señor, te pedimos por el esposo de esta mujer. And they would say, Lord, we ask for the husband of this Que haya woman, consuelo en su alma. for there to be comfort in their soul. Otro hombre oraba, Señor, oramos por los hijos de esta mujer, que haya consuelo en sus corazones. Another man prayed, we pray for the children so there be comfort in those children. Otro hombre decía, Señor, oramos por esta mujer para que no sufra en estos últimos días que le quedan, en estas últimas horas que le quedan. Another man prayed, Lord, we pray that this woman does not suffer these last hours, these last days that are left for her. Y cuando le tocó la oportunidad a Smith Wigglesworth de orar, And when Smith Wigglesworth got the opportunity to pray, él pudo ver a Jesús detrás de la cama de esa mujer. he was able to see Jesus behind that woman's bed. Y él empezó a orar viendo a Jesús, no viendo a la mujer. And he began praying, seeing Jesus, not seeing the woman. Viendo el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, Seeing the sacrifice of our Lord Jesus Christ, que él recibió tantas cosas, tantos golpes, that he received so many wounds or stripes. cada latigazo, cada golpe, Every stripe, every cada hurt, morete, every wound por ti, por mí. for you and I. Entonces él se enfocó en que Dios, en que Jesús dio su vida para que nosotros fuésemos completamente sanos y completamente salvos. So he focused and saw his life as that Jesus gave his body up so that we can be completely healed and whole. Y dijo, Señor, gracias porque por las llagas de Cristo esta mujer es completamente sana. And he said, Lord, thank you because by the stripes of Jesus Christ, this woman is completely healed. ¿Y qué sucedió? And what happened? Esta mujer se levantó This woman rose up por un solo hombre que creyó, by one single man that believed. cuando ya no había cero oportunidad para esta mujer de vida. Yeah, when there was zero opportunity for this woman to live, Un solo hombre se atrevió a creer. one single man dared to believe. Ahora, ¿qué es lo que tú y yo podemos hacer? Now, what is it that you and I are able to do? Pero tenemos que tener el conocimiento correcto de acuerdo a la palabra But we must have the correct knowledge according to the word, y tenemos que ser hacedores de lo que dice la palabra. and we must be doers of what the word says. No solamente tener el conocimiento aquí. It's not only having the knowledge here. Es como, siempre digo, ¿qué hubiera sucedido si Smith Wigglesworth dice, pues yo sé la palabra, pero ¿y si no sucede nada? ¿Cómo voy a hablar? ¿Y si no sucede nada? And what if with Smith Wigglesworth. said, well, I know what the word says, But I'm not going to do nothing because I don't know if it'll work or not. ¿Qué hubiera sucedido? what would have happened? Es ahí en donde tenemos que usar ese denuedo. That's where we must use that boldness. Tenemos que tener esa certeza We must have that certainty de aquel que mora y vive dentro de mí. that of the one who lives and dwells in me. Es el mismo denuedo It's the same y es el boldness. mismo poder It's the same power para caminar en amor. to walk in love. Amen. Es el mismo denuedo, es el mismo poder It's that same boldness, that same power para poder perdonar. to be able to forgive. Es el mismo poder y el mismo denuedo It's that same power and that same boldness para cambiar las circunstancias, to change the circumstances, para hablarle a las finanzas, to speak to those finances, para hablarle a los negocios, to speak to the business, para hablarle a clientes. to speak to clients. Es el mismo poder y la misma autoridad. It's that same power and the same Es authority. ese mismo denuedo que tenemos que ejercer. It's that same boldness we must exercise. Amén. No veamos o califiquemos Let's not look or qualify or grade la grandeza del problema the greatness of the problem o la grandeza de la enfermedad or the greatness of that sickness o la grandeza de la deuda or that greatness of that debt o la pobreza, el nivel de pobreza or that level of poverty. para poder no veamos eso y lo hagamos mayor que
Dios en nuestras vidas. Let's not look at that and make that greater than God in our lives. Porque Dios es el autor y el consumador. Because God is the author and the consumer. ¿Y qué fue lo que utilizó? And what did he use? La palabra. The word. La palabra. The word. Ahora te pregunto, ¿qué es lo que tienes tú que hacer? Now I ask you, what is it that you need to do? ¿Qué tienes que hacer? What do you need to do? Usar la palabra, Use the word. hablar la palabra Speak the word. y ejercer ese denuedo, And exercise that ejercer boldness. ese poder. Exercise that Pero power. es que se van a reír de mí, pastora, los que están a mi alrededor. It's because those around me are going to laugh at me, pastora. Que se rían mejor contigo cuando estás disfrutando de aquello por lo cual estás creyendo. It's better for them to laugh with you when you're enjoying what you're believing for. Y al rato cuando ven que Dios operó y obró a tu favor, And later on, when they can see that God operated and towards your favor, ¿a dónde crees que van a ir a buscar ayuda? where do you think they're going to go seek for help? ¿Por qué? Porque se ve. Why? Because it can be seen. Por el fruto los vamos a conocer, dice la palabra. By their fruit we shall know them, the word says. Aleluya. Hallelujah. La versión de la Pasión dice, y de manera similar el Espíritu Santo nos toma en nuestra debilidad humana para empoderarnos o fortalecernos en nuestra debilidad. And in a similar way, the Holy Spirit takes hold of us in our human frailty to empower us in our weakness. Dice, cuando el Espíritu Santo toma tu debilidad It says the Holy Spirit takes your weakness y te da fortaleza, and gives you strength. te da el poder. He gives you the power. Hay un versículo que dice, I had it right now. Count it all joy. There's a verse that says, cuéntalo todo gozo. Cuéntalo todo por gozo. No sé exactamente cómo lo dice en español. I don't Dice, know. cuando te encuentres en diversas pruebas, When you find yourselves in diverse trials. déjame buscarlo porque vale la pena encontrarlo. James 1:2. Santiago 1:2. Yeah, James 1:2. Dice, esta es la versión de la Pasión, dice, mis compañeros creyentes, This is the passion, my fellow believers. cuando parezca que se están enfrentando a nada más que a dificultades, When it seems as though you are facing nothing but difficulties, dice, velo como una oportunidad invaluable see it as an invaluable opportunity para experimentar el más grande gozo que puedas. to experience the greatest joy that you can. ¿Y qué es lo que normalmente hacemos cuando nos encontramos con extrema dificultad? And what do we normally do when we find ourselves with extreme difficulties? ¿Qué hacemos? What do we do? Parece que nos dicen, más sufrimiento, más sufrimiento, más sufrimiento. It's like they tell us more suffering, more suffering, more suffering. Nos quejamos, hablamos mal. We complain, we speak wrong, ¿Qué más? Nos lamentamos. we Hoy, lament. hoy yo nomás he pasado por eso. Or am I the only one that's been through that? Amén. Entonces, esas son oportunidades que Dios nos pone delante de nuestras vidas So those are opportunities that God puts us in front of our lives para cambiar las circunstancias. in order to change the circumstances. Y si no aprendemos a hacerlo en las cosas pequeñas, And if we don't learn how to do it in the small things, ¿cómo es que vamos a poder lograr en las cosas más grandes? how are we going to be able to achieve that in the bigger things? ¿Cómo es que Dios va a poder confiar en nosotros mayores cosas si en lo poquito no somos fiel? How can God trust in us in greater things if we're not faithful in the little things? Es imposible. It's impossible. Dice la palabra que vamos de gloria Yeah.
en gloria. The Bible says we go from glory to glory. Nos gusta esa expresión, We like that expression. pero cuando llegamos a esa gloria tenemos que ir a la siguiente gloria. But when we get to that glory, we must go to the next glory. Y si Dios no nos puede confiar algo en esa gloria en la cual estamos, ¿tú crees que vamos a poder avanzar a la siguiente gloria? And if God can't trust in us in that glory that we're in, do you think we're going to be able to go to another greater glory? ¿Ves que necesitamos el estar fortalecidos en el Espíritu? Do you see how we must be fortified in the Spirit? Cada vez que el doctor Dufresne vino a esta iglesia, Every time that Dr. Dufresne would come to this fueron, church, no sé si fueron 2 o 3 veces, creo que fueron 2 solamente. I believe it was only 2 times. ¿Qué fue lo que predicó? What did he preach? Don't worry for nothing. No te preocupes por nada. Eso fue lo que nos enseñó. That's what he taught us. Y desde entonces, And since then, este hombre, this man, no te preocupes por nada. don't worry for nothing. Hay un pastor joven que conocimos en California There's a young pastor that we met in California. hace como la segunda, yo creo que hace como 2 veces que fuimos, yo creo. I think it's like the last 2 times that we went, I believe. Y el pastor le decía, no, es jovencito, tenía creo que 6 meses pastoreando, And Pastor would tell him, and I think he's just very young. He had like 6 months preaching. 24 años, 24 años. 24 years old. Jovencito. Very young. Se identificó luego con el pastor. And he identified himself with Pastor very quickly. Y cada vez que lo veía, And every time he would see him, una sonrisa se ponía colorado porque es blanco. he would get a big smile and get all red because he's really, really white. Y le decía, And he would tell don't him, worry for nothing, pastor. no te preocupes por nada, pastor. Amen. Cada vez. Every time. ¿Por qué? Why? Porque este hombre aprendió a hacer eso. Because this man has learned how to do that. Amen. Y creo que es tiempo que todos nosotros I believe it's time for all of us. sigamos lo que este hombre nos ha enseñado. Follow what this man has taught us. Amen. Aleluya. Hallelujah. Dice, bueno, acá vamos a terminar en Santiago 1. Vamos a leer, déjame leerte, creo que es la amplificada clásica. I'm going to read the Amplified Classic. Dice, considéralo completamente gozoso o con gozo, Consider it wholly joyful, mis hermanos, my brethren, cuando estén involucrados o se encuentren en pruebas de cualquier tipo, whenever you are enveloped in or encounter trials of any sort, o caigan en varias tentaciones. or fall into various temptations. No es tiempo para lamentarnos y quejarnos. It's not time to lament or complain. Es tiempo para vivir en el Espíritu. It's time to live in the Spirit. Pero es que está muy difícil la situación, pastora. But it's because the situation is very difficult. La Pastora. situación no es mayor. That situation is not greater. Es mayor el que mora y vive en nuestras vidas. Greater is the one that lives and dwells in our lives. Ahora que yo pasé por una situación física hace unos meses, Now that I went through a physical situation a few months ago, parecía que no la podía hacer. it seemed like I wasn't able to make it. Y volteaba y le decía, ayúdame. And I would turn to him and say, help me. Y volteaba y me decía, no puedo. He would turn to me and say, I can't. ¿Es porque es malo? Is it because he's mean? No. Es porque era necesario el que mi fe creciera It's because it was necessary for my faith to grow y que yo ejerciera lo que predico y lo que enseño. and for me to exercise what I preach and what I teach. Era como Dios poniéndome contra la pared, It was like God putting me against the wall porque experimenté un tipo de miedo y de terror I experienced this type of fear and terror horrible, that was que horrible. nunca lo había experimentado a ese calibre, I a had ese nivel. never experienced that in that caliber, at that level. Y es ahí en esos momentos. And it's in those Recuerdo moments. que era un domingo, tú te estabas alistando para venirte a la iglesia. I remember it was a Sunday and he was getting ready to come to Y yo service. estaba en el sillón en pijamas. And I was on the couch in my pajamas. Y de repente vino ese denuedo.
And suddenly that boldness came to Y me. me puse a orar. And I began to Y pray. así como oramos los martes, que empiezo a caminar de allá para acá, de aquí para allá, And just like we pray on Tuesdays where I go walking over here and back over here. así me puse a orar. That's how I started to pray. Y me puse a llorar. And then I started to Y cry. me puse a clamar. And I began to cry out. Y pude ver cómo hubo un rompimiento, pude ver cómo hubo algo And I could see how something just broke off. There was something en la dimensión del espíritu. in the dimension of the spirit. Pero ¿qué hubiera pasado si él me hubiera cargado en los brazos, por así decirlo? And what would have happened if he would have carried me in his arms, so to say, that way? Y decir, yo le entro. And say, I will go into it. Yo no hubiera crecido, experimentado eso en la dimensión del espíritu. I would not have grown or experienced that in the spiritual dimension. Es lo que nos está diciendo aquí en Santiago 1. That's what it is telling us here in James 1. Cuando estés en medio de la circunstancia fuerte. Yeah, while you're in the middle of that strong circumstance. Ah, ja, 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 ja. Ha 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 ha. Es ahí en donde tenemos que ejercer That's where we must exercise el mantenernos en la dimensión del espíritu. to stay in the dimension of the spirit. Y es ahí en donde muchas personas le ceden al sentimiento That's where many people yield to their feelings. y ceden o sea, se asocian mejor con la corriente de lo carnal And they yield or associate themselves better with a current of what is in the carnality en vez de mantenerse en el espíritu. instead of remaining in the spirit. Mantenerte en el espíritu y considéralo todo por gozo. Remain in the spirit and consider it all joy. Y siempre te lo recuerdo, nuestro And I- Señor Jesucristo, ¿qué fue lo que puso por delante? I will always remind you, what did our Lord Jesus Christ put in front of before gozo. him? Joy. ¿Qué fue lo que Abraham hizo? Como viendo el invisible. What did Abraham do? Seeing the invisible. No volteaba lo que estaba a sus alrededores, He wasn't turning around looking what was around como him, viendo al invisible. as looking at what is in Viendo the a Jesús, invisible. viendo a la meta. Seeing Jesus, seeing the goal. Es ahí en donde podemos ejercer ese gozo. Por eso podemos ejercer ese gozo, porque nuestra mirada está fija en Él. That is where we can exercise the joy, and that is why we can exercise that joy, because our eyes are set on Him. Y es ahí en esos momentos en donde el Espíritu Santo que está dentro de nosotros saca a través de nuestro espíritu y nosotros podemos orar o podemos reír o podemos correr o podemos danzar o podemos hacer lo que nos guíe el Espíritu. And that's where the Holy Spirit takes it from us, and we can run, we can dance, we can rejoice and do what we need to do in the Spirit. Aleluya. Hallelujah. Amén. Amen. Por eso se llama vida del Espíritu, That's why it's called the life in the Spirit, porque es vida en el Espíritu, because it's the life in the por el Spirit, Espíritu, by the con Spirit, sus fuerzas, con su habilidad. with His strength, with His Porque ability. cualquiera puede vivir en la carne. Because anybody can live in the flesh. Yeah. Amen. Ok, regresamos a Romanos. Let's go back to Romans. Dice, por ejemplo, a veces cuando ni siquiera sabemos cómo orar o qué es lo mejor que debemos pedir. It's the second part of 26, 8:26. Romans 8:26. For example, For we do not know what prayer to offer, nor how to offer it worthily as we ought. dice, pero el Espíritu Santo sale de dentro de nosotros para super o sobreinterceder en nuestro favor. But the Spirit Himself goes to meet our supplication and pleads in on our behalf. ¿Viste? No dice solamente interceder, It doesn't say just intercede. dice super o sobreinterceder. It says supplication. No, is that TPT? Oh, it's amplified. It's the TPT. Okay. But the Holy Spirit rises up within us to super intercede on our behalf. Super interceder. Super intercede. Super interceder. Super intercede. El Espíritu super intercede. The Spirit super intercedes. Pero ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que darme el tiempo para poder yo orar y pasar tiempo en intimidad con el Espíritu. But what do I need to do? I need to give myself time to spend in intimacy and spend time with the Holy Spirit. Amén.
Amen. Dice, suplicando a Dios con suspiros emocionales demasiado profundos para expresarlos con palabras. Pleading to God with emotional sighs too deep for words. Me ha tocado estar en California con nuestra pastora Nancy. I've gotten to be in California with our pastor Nancy. Y hay ocasiones en donde está la alabanza, está el mover de la alabanza. And there's occasions when it's praise and then it's the movement of the praise and worship. Y los hermanos que están a cargo de la alabanza, los cantantes, And the brothers that are in charge of the praise and worship, the singers, no cantan más que hacen ruidos. they don't sing, they just make noises. Y podemos decir, pero pues es que nomás están haciendo ruidos. And we can say, well, they're just making noise. Están haciendo esto. They're doing this. Amen. Porque están en el Espíritu. Because they're in the Spirit. Dice aquí, suplicando a Dios con suspiros emocionales demasiado profundos para expresarlos con palabras. It says, pleading to God with emotional sighs too deep for words. Hay cosas que no vamos a poder orarlas o expresarlas por medio de palabras, There are things we're not going to be able to speak them or express them through words. que solamente es a través de gemidos, de sonidos que salen de nuestras vidas. It's through sighs or that come out of our lives or groanings. Amén. Amen. Es como cuando una mujer está dando a luz. It's like when a woman is given birth. Podemos escuchar los gemidos, podemos escuchar los gritos, We can hear the groanings, we can hear the screams, los dolores que son de parto. the birth pains. Y hay veces que podemos estar escuchando un grito, There's times when we can be hearing a scream pero podemos detectar que es un grito de desesperación and we can detect that it's a scream of desperation o que es un grito de susto, or like a scream of fear, que no son gritos por dolor de parto. that those are not screams because of birth pains. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. Dice el 27, Dios que escudriña el corazón conoce plenamente nuestros anhelos, pero también entiende los deseos del Espíritu, porque el Espíritu Santo intercede apasionadamente ante Dios por nosotros, sus santos, en perfecta armonía con el plan de Dios y nuestro destino. Verse 27, God the searcher of the heart knows fully our longings, yet he also understands the desires of the Spirit, because the Holy Spirit passionately pleads before God for us, his holy ones, in perfect harmony with God's plan and our destiny. ¿Ves que está en la perfecta armonía del plan de Dios Do you see how the perfect harmony of God's plan is there, junto con el destino en cada uno? along with the destiny in each one? Y nosotros somos los que tenemos que asociarnos con ese perfecto plan de Dios, We are the ones that need to associate ourselves with that perfect plan of God, para que ese destino que Él diseñó para mi vida so that in order for that destiny that he designed for my life se cumpla. be fulfilled. Porque cuántas personas han nacido, Because how many people have been born, han vivido, have lived, han muerto, and have died, pero solamente cumplieron el propósito en sus vidas. but they only fulfilled the purpose in their lives. No cumplieron el plan y el propósito de Dios en sus vidas. They did not fulfill God's plans and purpose in their life. ¿Qué es eso? What is that? El yo, The me, el deseo de la carne, the desire of the flesh, el decir, es más fácil este camino que aquel. to say this path is easier than this one. Yeah. Amén. Amen. Por eso es la importancia de mantenernos activos en el Espíritu. That's why it's the importance of maintaining ourselves active in the Spirit. Amén. Amen. Es como, porque dice, el Espíritu nos toma en nuestra debilidad humana para empoderarnos o fortalecernos en nuestra debilidad. Because it says the Holy Spirit takes hold of us in our human frailty to empower us in our weakness. Es como ahorita nuestro hermanito Nathaniel. It's just like our little brother Nathaniel. Nuestra hermana Betsy, mira, lo tiene en los brazos. Look, Sister Betsy has him in her arms. ¿Por qué? Why? Porque es un baby. Because he's a baby. Porque no camina. He can't walk Porque no se puede alimentar. and he cannot feed himself. ¿Y cuál es la función de su mamá? And what is his mom's function? Ayudarlo To help him en su debilidad. En este momento no es debilidad, in his weakness. In this moment, it's not weakness,
sino es en el nivel en el cual está el cuerpecito de ese niño. but it's the level in which that little child's body is at. Ahora, pero nosotros sí es debilidad. But for us, it is weakness. ¿Sí me expliqué? Did I explain Y es myself? ahí en donde ya no viene nuestra hermana Betsy a nuestra auxilio. And that's not where Sister Betsy can come to our help. Gracias a Dios que no es nuestra hermana Betsy, And thank God it's not our Sister Betsy, sino es el Dios vivo, but it's the living God. el Amen. Dios creador. The God, the Creator. Me tocó estar con un baby I was able to be with a baby de 14 meses that was 14 months, y este baby and this baby no camina. doesn't walk. Y el bebé está perfectamente bien de salud, And that baby is in perfect health. no le duele nada, Nothing hurts him. absolutamente nada. 100% saludable, 100% bien, There's absolutely nothing wrong with him. He's 100% healthy and well. pero el bebé no camina. But the baby doesn't walk. 24 meses. 24 months. ¿Cuántos meses camina un baby normalmente? And how many months does a baby normally walk? Unos at? 8 meses, otros 9 normalmente, ¿no? ¿Qué son? ¿11 meses, 12 meses? Normally like 8, 9, 10, 11, 12 months. Al año ya caminan. At 1 year old, they're walking. 14 meses un baby y no camina. 14 months this baby and he Y doesn't es walk. un baby grande. And he's a big Las baby. proporciones que tiene es un baby grandote. Tiene unas piernotas grandotas. The proportions this baby has, he's a big baby. He has really big legs. Pregúntame, pastora, ¿por qué no camina? And ask me, Pastora, why doesn't he walk? Or she walk? Pregúntame. Ask me. Porque sus papás no lo dejan caminar. Because his parents don't let him walk. Lo privan de caminar. They prevent him from walking. Pregúntame, ¿por qué? And ask me why. Porque el niño cuando lo cargan o cuando está parado, Because when they carry that baby or when he's standing up, se tira para atrás. he throws himself backwards. Y les da miedo And they get scared que al hacerse para atrás that as he's going caiga al backwards, piso he'll fall to the floor y se golpee la cabeza. and hit his head. Les dije, déjenlo que le pase una vez, And I told him, allow that to happen to him 1 time. 2 veces, Or 2 times. 3 veces. 3 times. ¿Qué va a suceder? What's going to happen? Va a aprender. He's going to learn. ¿Por qué? Why? Porque lele. Because it hurts. Amén. Amen. Préstenmelo, dice el pastor, yo le enseño. Pastor says, let me have him. I will teach him. Así hay mucho cristiano There's many Christians that same way. que no quieren caminar en el Espíritu. They don't want to walk in the Spirit. Se echan para atrás They go backwards para no caminar en el Espíritu. in order not to walk in the Spirit. Amén. Amen. Vamos de gloria en gloria, We go from glory to de glory, victoria en victoria. from victory to victory. Y tenemos que aprender a vivir en cada nivel en el cual vivimos. And we must learn how to live in each level that we're living in. Va a haber diferentes retos, There's going to be different goals or challenges, diferentes circunstancias different circumstances en cada etapa en la cual vivimos. in every stage that we live in. Pero en cada etapa en la cual nos adentramos But in every stage that we come into, está el diferente nivel de poder o de auxilio del Espíritu Santo. is the different levels of power and help from the Holy Spirit. Pero hay veces que por miedo y por inseguridad And there are times because of fear and insecurity, queremos quedarnos en el nivel en el cual estamos we want to stay in the level in which we're at porque nos sentimos a gusto, because we feel comfortable, porque nos sentimos seguros, because we feel safe, porque nos sentimos cómodos. because we feel comfortable.
y no queremos avanzar. and we don't want to advance. Queremos el beneficio, We want the benefit, pero no queremos la responsabilidad que viene con ese otro nivel. but we don't want the responsibility that comes with that other Porque level. entre más crecemos, Because the more that we grow, Dios espera más de nosotros. God expects more from us. Entre más maduramos, The more that we mature, Dios espera más de nosotros. God expects more from Pero lo us. que muchas personas no ignoran But what many people ignore es que hay más beneficios también. is that there's also more benefits. Amén. Amen. No son luchas, no son pruebas. These are not tests and trials. Amén. Amen. Aleluya. ¿Cuántos siguen contentos? How many of you continue to be ¿Me happy? siguen amando? Do you continue loving me? Primera de Juan capítulo 5. 1 John chapter 5. Dice, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. What verse? 14. Oh, Primera so, Juan 5:14. so it's 1 John chapter 5 verse 14. Since we have this confidence, we can also have great boldness before him, for if we ask anything agreeable to his will, he will hear us. Dice, y esta es la confianza que tenemos delante de Él. Since we have this confidence No dice duda. before him, it doesn't say doubt. ¿Dice duda? Does it No, say doubt? dice confianza. No, it says Dice, confidence. y esta confianza tenemos delante de Él, And this confidence we have before him, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. that if we ask anything according to his will, he hears us. Entonces, So then, si tenemos algún dolor en nuestros cuerpos, if we have any pain in our bodies, ¿es su voluntad el que yo viva sano? is it his will for me to live Okay. healed? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo es que tengo que orar? So then what do I need to do? How do I need to pray? Señor, le doy gracias, Lord, I give you thanks porque por las llagas de Cristo yo fui completamente sana. because by his stripes I was completely healed. No voy a ser sana. I'm not going to be healed. Ya fui sana. I was already healed. No es porque yo lo quiero decir así, It's not because I want to say it that way, sino porque así está escrito en la palabra. but because that is how it is written in the word. Que por Él yo fui sana. That because by him I was healed. En una ocasión estaba Kenneth Hagin On one occasion, Kenneth Hagin was there. y estaba orando por una mujer. He was praying for a woman. Esta mujer estaba en una silla de ruedas. This woman was in a wheelchair. Y Kenneth Hagin, oró por varias personas que estaban en silla de ruedas. And Kenneth Hagin prayed for several people that were in wheelchairs. Y cuando llegó a esta mujer, But when he got to this woman, le dijo, ¿crees? he told her, "Do you believe?" Y le dijo, sí, yo creo. And she said, "Yes, I believe. Yo creo que el Señor puede sanarme. I believe the Lord can heal me." Y volteó Kenneth Hagin, And Kenneth Hagin turned to her. le dijo, te invito a Primera de Pedro. I O invite you Segunda de Pedro, no sé dónde es. Primero, Segunda de Pedro. to 1st or 2nd Peter. Le dijo, vamos a leer la palabra. And he said, "Let's read the word. Dice, por las llagas de Cristo By his stripes, fui sana. I was healed. No voy a ser. I'm not going to be. Fui sana. I was healed." ¿Eres sana? Are you healed? ¿Crees que puedes ser sana? Do you believe you can be healed? Creo que Dios me puede sanar. I believe that God can heal me. Eso no es lo que dice, le dijo. Vuélvelo a leer. He said to her, "That's not what it says. Read it again." Lo volvió a leer. And she read it again. ¿Crees que eres sana? Do you believe you're healed? Puedo que Dios me puede sanar. I believe that God can heal me. Eso no dice. That's not what it says. Vuélvelo a leer. Read it again. Como 5 o 6 veces la hizo que leyera ese versículo. And he made her read it like 5 to 6 times, that verse, Hasta que le cayó el 20 a la mujer. until that woman got it. En cuanto le cayó el 20 a esa mujer, At the moment that that woman got it, pegó un brinco she gave a y salió jump corriendo. and she took off running. Hallelujah. Tenemos que recibir la palabra We have to receive the word como está escrito. as it is written, No como te hayan enseñado. Si te enseñaron mal o te enseñaron incorrectamente o te enseñaron bien,
Not how they taught you, if they taught you wrong and correctly, or if they taught you correctly. o tal vez no lo hayas comprendido, Or maybe you might have not comprehended it. no significa que Dios no te haya sanado ya. It doesn't mean that God hasn't already healed you. Dice aquí, y esta es la confianza que tenemos delante de Él. It says here, now this is the confidence that we have in Him. No duda, It doesn't doubt. no duda, no hay duda. Es There- una confianza, es una seguridad. There's no doubt. He doesn't doubt. It's a confidence. Dice, y esta es la confianza que tenemos delante de Él. It's an assurance. It says, now this is the confidence that we Que have si in Him. pedimos cualquier cosa, That if we ask anything, pero tiene que ser conforme a su voluntad. but it has to be according to His will. Dice, Él me oye. And then it says, He hears Y me. si Él me oye, And if He hears Él me, tiene la respuesta para mí. He has the answer for me. Amen. Lo que tengo que hacer, yo tengo que someter lo que yo estoy viviendo, experimentando, someterlo a la palabra. What do I need to do? I need to submit what I'm living and experience it, submit that to the word. No acomodar la palabra a mi circunstancia. Not to arrange or fit the word to my circumstance. Nunca voy a poder lograr hacer eso. I'm never going to be able to accomplish Ni that. Dios ni la palabra se van a acomodar a mi circunstancia. Neither God or His word are going to arrange themselves, make Yo themselves fit y to my mis circumstance. circunstancias las tengo que someter a la palabra. Me and my circumstances, I need to make this submit to the Y word. cuando eso sucede, entonces está la manifestación. And when that happens, that's where the manifestation is. Amén. Amen. Dice el 15, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, 15, and if we know that He hears us whatever we ask, sabemos, we know, hay una seguridad, yo sé. there's an assurance, I know. Amén. Amen. Si yo sé que Él me oye en cualquier cosa que yo pido, If I know that He hears me in whatever thing I ask for, yo sé I know que tengo las peticiones que le hice. that I have the petitions that I have asked No Him. las voy a tener, I'm not going to have them. ya las tengo. I already have them. Ahorita ya están activas, ya están en mi vida. They're already active right now. They're in my life. Que no están manifiestas es otra cosa. If they're not manifested, that's a different thing. Y me puedes decir, ¿y cómo puedes comprobar eso? And you can ask me, how can you prove that? Cuando Jesús le habló a la higuera, ¿qué sucedió? What happened when Jesus spoke to that fig tree? ¿Se secó la higuera? Did the fig tree dry up? ¿La viste que se secó? Did you see it dry up? No. No. ¿Pero qué sucedió a los 2 días, 3 días que regresaron por ahí? But what happened 2 or 3 days later when they went back through there? ¿Al día siguiente fue? Or it was the next day. ¿Qué sucedió? What happened? Estaba seca. It dried up. Entonces eso significa So then that means que cuando Jesús le habló a esa higuera, when Jesus spoke to that fig tree, inmediatamente se secó it immediately dried de la up raíz. from its root. Yeah. De la raíz. From its root. No se manifestó físicamente en el exterior del árbol. It did not manifest itself on the exterior of that tree. No lo pudieron ver, They weren't able to see it, pero en la raíz estaba seca. but in the root it was dried La up. raíz se secó. The root dried up. Y al siguiente día pudieron verlo. And on the following day they were able to see Entonces, it. ¿cuál es la seguridad? Aquí dice, y esta es la seguridad So what is the assurance? Here it que says, what is the tenemos. assurance that we have? que cuando oramos recibimos. That when we pray, we receive. ¿Tenemos realmente la seguridad de lo que estamos orando, de lo que estamos declarando? Do we truly have the confidence of what we're praying or declaring? ¿O queremos ir a ver la raíz a ver si se secó? Or do we want to go look at the root to see if it dried up? La fe te dice que ya está hecho. Faith tells you it's already done. Amen. El querer verlo, el querer experimentarlo, The wanting to see it or experience it, esas son cosas de la carne. those are things of the Y flesh. tenemos que mantenernos en el Espíritu. And we must remain in the Si Spirit. Él dijo que yo soy próspero, soy próspero. If He said, I'm prosperous, then I'm prosperous. Si Él dijo que yo soy completamente sano, soy sano. If He said, I'm completely healed, then I'm healed. Pero es que me acaban de diagnosticar X enfermedad. But they just diagnosed me with such infirmity. Ahora es mayor el diagnóstico del doctor que lo que está escrito en la palabra. So now the doctor's diagnosis is greater than what it is written in the Word. Si Smith Wigglesworth oró por esta mujer que ya estaba por morirse, te quedaban horas
para vivir a esta mujer, If Smith Wigglesworth prayed for this woman that just had a few hours left to live, y esta mujer, el cuerpo de ella reaccionó a la palabra que fue hablada, and this woman's body reacted to the word that was spoken, ¿cómo no va a tener vida o tomar esa realidad en nuestros cuerpos cuando te han diagnosticado X cosa en tu cuerpo? how is it not going to take life in your body, whatever they've diagnosed you with your body, with the word? Sino muchas veces vemos la gravedad de las cosas Many times we look at the gravity of things, y calificamos el poder de Dios. and then we grade God's or rate God's Dios no power. nos llamó a calificar el tipo o el grado de poder que podemos ejercer o que podemos ver God didn't call us to grade or rate His power that we can exercise or live o experimentar. or experience. Es el mismo poder. It's that same power. Es el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos. It's the same power that resurrected Jesus from the dead. Ese mismo poder está en nosotros. That same power is in us. Amén. Amen. Espero que te haya llegado a tu corazón. I hope this has reached your heart. Amplificada regular dice, y este es el grado de confianza extraordinaria que nosotros como creyentes tenemos el derecho de tener delante de Él. In the Amplified Classic, Regular. in the Amplified Regular, these things I have written to you, believe. Wait, what's the verse? 14. 14. This is the remarkable degree of confidence which we as believers are entitled to have before Him. Y este es el grado de confianza. And this is the remarkable degree of confidence. ¿Ves que hay grados de confianza? Do you see how there are degrees of confidence? Yeah. Hay diferentes niveles de confianza. There are different levels of confidence. Dice que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, que está de acuerdo con su plan y su propósito, Él nos oye. That if we ask anything according to His will that is consistent with His plan and purpose, He hears us. Si Amen. este grado de confianza tuviese un porcentaje, ¿cuál porcentaje tuviese? If this degree of confidence had a percentage, what percentage would it have? 100%. 100%. Pero realmente, cuando nos enfrentamos con circunstancias, ¿a cuál es el grado de confianza el cual ejercemos? But in reality, when we confront or face circumstances, what is the degree that we exercise? What's the percentage? ¿Sabes cómo podemos medirlo? Do you know how we're able to measure it? Ahorita lo leímos en Santiago. We just read it right now in James. Count it all joy. Cuéntalo todo gozo. El gozo que tengas, el nivel de gozo que tienes. The level or the amount of joy that you have. Es el nivel de confianza que tienes en lo que está escrito en la palabra. That's the level of confidence that you have of what is written in the Word. Amen. Dice el 15, y si sabemos que Él nos oye y escucha en cualquier cosa que pidamos, también sabemos que tenemos con conocimiento asentado y absoluto que nos ha otorgado las peticiones que le hemos hecho. 15. And if we know for a fact, as indeed we do, that He hears and listens to us in whatever we ask, we also know with settled and absolute knowledge that we have granted to us the request which we have asked from Him. Cuando decimos que un documento está asentado en X dependencia o X oficina, When we say that a document has been settled in a certain office, ¿qué significa? what does that mean? When a document is settled in whatever office you went, what does it mean? ¿Qué significa cuando un documento está sentado? It's granted. Ya está aprobado. Yeah, it's approved. Ya no hay una cancelación, ya no se puede hacer nada. There's no cancellation. You can't do anything else. Ya está sentado, ya está estampado que ya está aprobado. It's settled, it's stamped, it's approved. It's Dice, granted. Yeah. Sabemos que tenemos con conocimiento asentado y absoluto It says, we also know with settled and absolute knowledge que nos ha otorgado las peticiones que hemos hecho. that we have granted to us the request which we have asked from Him. Miren, nos pusieron una novela ahí arriba.
They put a soap opera over there. Amén. Amen. Entonces, ¿está sentado o no está asentado? So is it settled or not? Está asentado. It's settled. Ya está resuelto. It's resolved. Ya no hay un cambio. There's no more changes. Entonces, ¿por qué muchas veces cambiamos? So then why many times do we change it? ¿Por qué cambiamos Why do we change lo que it? está escrito en la palabra? Why do we change what is written in the word? ¿Por qué acepto un diagnóstico de un doctor? Why do I accept the diagnosis of a doctor? ¿Por qué acepto un pensamiento de pobreza? Why do I accept a thought of poverty? ¿Por qué acepto un pensamiento de amargura? Why do I accept a thought of bitterness? ¿Por qué acepto una ofensa? Why do I accept an offense? ¿Por qué? Why? Porque se vive en la carne. Because you're living in the flesh. Porque no hay una decisión de que ya está asentado en mi espíritu, está asentado en mi alma, Because there's not a decision that it's settled in my spirit, it's settled in my soul, de que soy una nueva criatura y que pertenezco al reino de nuestro Señor Jesucristo that I'm a new creation and that I belong to the kingdom of our Lord y que el Jesus Christ, gobierno de los cielos and that the government of the heavens es el cual rige mi vida. is the one that reigns and rules my life. Amén. Amen. Así que tenemos que quedarnos So we must stay asentados y con conocimiento absoluto de la realidad y la verdad de Dios en mi vida. with settled with absolute knowledge of God's reality in my life. Amén. Amen. Traigo otras dos versiones, pero vale más que le paremos. I have two more other versions, but it's best that we stop. Creo que con esto es suficiente I believe with this is sufficient enough para disfrutar, to enjoy, para saber, to know, para tener la certeza to have the certainty or the confidence de que lo que yo le pida al Señor, that whatever I ask the Lord, de acuerdo a su voluntad y su palabra, according to His will and His word, tengo la certeza, I have the confidence, tengo la seguridad I have the assurance de que Él me oye that He hears me y que se cumple. and that it will be fulfilled. Bueno, no se cumple, ya está cumplido. Well, it's not going to be fulfilled. Ya It's already está fulfilled. hecho. It's already done. Amén. Amen. Es ahí esos, en inglés me gusta cómo se oye, it's those tweaks. Son esos ajustes que uno tiene que aceptar, creer y vivir. It's those tweaks that one has to accept, believe, and live. De que no es más allá That it's not more beyond. o no es lo que el futuro me depare, Oh, it's not what the future holds. lo que la suerte viene en mi vida. Or whatever luck comes to my life. No. Ya tengo la seguridad, ya tengo mi futuro establecido. No, I already have the confidence. I already have my future established. Ya está y es prosperidad, es abundancia, es felicidad, es gozo, es fe, es seguridad, It's already there. It's prosperity. It's joyfulness, cheerfulness. es security. salud, es la plenitud Health. de Dios en nuestras vidas. It's God fullness in our lives. La naturaleza de Dios en nuestras vidas. God's nature in our lives. Eso es lo que mi futuro es. That's what my future is. Eso es lo que está en mi futuro. That's what is in my future. De que tengo que saber ciertas cosas. That I need to know certain things. Aquellos que son jóvenes y no se han casado, ¿quién es el esposo correcto, la esposa correcta? Sí. Those who are single and haven't been married, who is the correct spouse? ¿Qué trabajo agarrar? Which job to take? ¿Qué negocio abrir? Which business to open? Sí, todas esas cosas son específicas. Yes, all of those things are specific. Pero ¿cómo es que puedo obtener esa guianza del Espíritu? But how can I obtain that guidance from the Spirit? Orando, Praying, praying, velando y orando, watching, and para praying no entrar en tentación. in order to not enter into temptation. Amén. Amen. Hay error en las vidas There are errors in lives porque no se pasa tiempo en intimidad con el Espíritu Santo. because they're not spending time in intimacy with the Holy Por Spirit. eso es que hay error.
That's why there are errors. Por eso es que hay divorcios. That's why there are divorces. Por eso es que los negocios no son fructíferos. And that's why the businesses are not fruitful. Por eso es que hay tantas cosas en las cuales personas erran, And that's why there's so many things in which people err, porque no se pasa tiempo en intimidad con el Espíritu. because they're not spending time and intimacy with the Spirit. Porque Él es nuestra guía. Because He is our guide. Él sabe todas las cosas He knows all things. Yeah. y Amen. mora dentro de nosotros, ¿que no? And He dwells in us. Is that Entonces, right? Él tiene la capacidad So He has the capacity de revelarlo a nuestros espíritus. of revealing in that to our Y de nuestro spirit. espíritu sube a nuestra alma. And from our spirit, it springs up into our Y soul. entonces tomamos esas decisiones And correctas. then we make those correct decisions. Amén. Bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra.